Ahí creo que estoy grabando. Ahora sí aparece. Bueno, entonces repasamos brevemente. Especies focales y conservación. Hablamos de especies, pero se puede hablar también a otros niveles jerárquicos, porque en general van a encontrar especies como indicadores ecológicos que constituyen una herramienta biológica que permite evaluar total o parcialmente los sistemas ecológicos. Son considerados estimadores de la biodiversidad de un sistema, actuando en diferentes niveles jerárquicos, genes, poblaciones, especies, comunidades y paisajes, y también determinando diferentes componentes de la biodiversidad como composición, estructura y función. Bueno, estos indicadores ecológicos pueden ser, está repetido ahí, son las que se llaman vulgarmente especies sucedáneas, que viene del inglés surrogate species, ¿sí? O especies subrogadas también son algunas de las traducciones que tiene esa palabra. Creo que sucedáneas es más correcta la traducción, pero bueno, son conceptos en inglés que intentamos traducir, no siempre la traducción es fidedigna en ese sentido. Pero van a leer más o menos ese tipo de terminología. Bueno, algunas de las especies sucedáneas más conocidas, si bien hay muchos tipos, son las especies claves, paraguas, indicadoras y banderas, ¿sí? Y otro tipo de especies focales para la conservación que vamos a ver hoy, o vamos a tratar de terminar de ver hoy, van a ser las especies amenazadas, ¿ok? Bueno, ¿qué características tienen estas especies? Las especies focales o sucedáneas deberían proporcionar respuestas tempranas sobre la presencia de una amenaza, porque ese es básicamente su objetivo. Señalar la causa de la amenaza, ¿ok? Proporcionar una respuesta continua y poco variable sobre el impacto, ¿sí? Y ser efectiva, eficiente y fácil de medir. O sea, debería ser más fácil de medir que la amenaza en sí misma. ¿Qué especie les parece que puede cumplir con estas cosas que les estoy diciendo? ¿O qué tipo de organismos podría cumplir que los usamos para detectar una amenaza humana comúnmente en los sistemas acuáticos? ¿Qué se les ocurre? Creo que Anfibios. Anfibios, anfibios puede ser, pero no son tan directos y no son tan fáciles de peces medir. tal vez. ¿Eh? Briófitas. Por ejemplo, Microcrustáceo. sobre los anfibios les quiero comentar algo. Todos insisten que los anfibios son indicadores, pero vayan a medir anfibios. Es dificultoso medir la diversidad de anfibios. Es Puede Para ser, relativamente mí, dificultoso. reptiles de puede gran ser. tamaño. Y Tipo si Insectos. pensamos en curiyú. organismos, por ejemplo, Plancton. ¿hay algo que a mí, por ejemplo, me indique si estamos contaminando con materia fecal el agua? Sí, las bacterias. Microalgas. Sí, bacterias. Ujú. Exactamente, las bacterias coliformes. Por ejemplo, las bacterias coliformes, es mucho más fácil ir y medir las bacterias coliformes en un lugar que ir a medir la carga de nutrientes orgánicos que hay por efluentes cloacales, ¿sí? Ahí tienen un indicador espectacular, fíjense. No necesariamente son organismos muy sofisticados y difíciles de medir, pero fíjense que ya existe un kit para medir las bacterias coliformes y yo puedo saber en ese caso rápidamente, mucho más rápido que viendo el balance de nutrientes o tratando de descubrir el efluente cloacal, que muchas veces no es directo o no está a la vista, de si hay o no contaminación fecal en un sistema acuático. Ese es un indicador claro, y cumple con todas estas cosas que le pongo acá. Proporciona respuestas tempranas, señala la causa de la amenaza, que son los efluentes cloacales, es continuo y variable en el tiempo y puedo medir constantemente el impacto, es efectiva, eficiente y fácil de medir y aplicable en un lapso de tiempo corto y bajo costo. ¿Ok? Esa es una especie claramente indicadora ecológica o indicadora de algo claro, ¿no? Bueno, las bacterias coliformes son varias, ¿no? Son un grupo, pero bueno. Bueno, las especies sucedáneas actúan bajo los siguientes supuestos. O sea, cuando yo utilizo una especie, estos supuestos están implícitos. Su riqueza o abundancia está relacionada con la presencia de un gran número de otros taxones conocidos, principalmente taxones relacionados o con requerimientos similares. O sea que
van a ser indicador de otros taxones. La riqueza y la diversidad de hábitat están relacionadas con la presencia de amenazas, o sea, tienen que variar ese grupo que estoy midiendo si existen amenazas en el lugar. Las diferentes categorías de especies sucedáneas cumplen distintas funciones, como ser señalar cambios ambientales causados por las actividades humanas, señalar cambios poblacionales de especies, identificar áreas con alta riqueza de especies, identificar áreas prioritarias para la conservación y, por último, atraer la atención pública o el apoyo para el desarrollo de programas de conservación. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos áreas prioritarias en el práctico usando ¿qué grupo usamos? ¿Cuáles eran las especies sucedáneas ahí? Las serpientes. Usamos las serpientes. Bueno, si yo establezco un sistema y quiero que represente otros organismos, asumo que la diversidad de serpientes me está indicando la diversidad de otros grupos. ¿Ok? Esa es una presunción, por supuesto, que hay que probar. ¿Ok? Profe, no entiendo bien si, o sea, especies claves estaría dentro de especies focales o es más o menos lo mismo. Especies clave es una categoría de especies focales. Especies focales como Ah, sucedáneas como un nombre general para todas. Y después hay tipos, ¿ok? Dentro de esos tipos está especies claves. Ahora cuando terminemos bien. el teórico vas a ver, vamos a definir cada tipo, esos principales tipos que les estoy diciendo. Después si ustedes buscan en la literatura, algún tipo más van a encontrar, pero básicamente esos son los más utilizados, ¿ok? Puede ser que había como, o sea, yo había leído hace mucho en un paper que usaban, por ejemplo, las nutrias como indicadoras de un buen ecosistema porque necesitaban comer mucha abundancia de peces y si había nutrias era porque también había gran riqueza de especies de peces y abundancia. Algo Sí, así sería también. sí, también, exactamente. Las nutrias pueden ser, en ese caso sería una especie indicadora y posiblemente clave, pero los conceptos no son los mismos. Ahora los vamos a Los diferenciar. mismos. Ujú. Vamos a empezar en realidad por la definición de especies amenazadas, pero esto tal vez se los dé después, o si no, directamente voy a pasar a otras especies subrogadas. Al primer tipo, ¿no? Yo les había dicho 5 clases. Las primeras 4, o sea, amenazada es una, que después vamos a ver sus características. Por ejemplo, las amenazadas nunca van a ser fáciles de medir, porque vamos a ver que son especies en general escasas por las actividades humanas. Pero bueno, pueden ser también, pueden entrar dentro de estas categorías. No es que sean todas excluyentes, ¿ok? Pero tenemos que saber bien cuáles son las categorías. Y después las otras 4 son indicadoras, claves, bandera y especies paraguas. Bueno, vamos a ver el primer tipo, especies indicadoras. Es una especie cuyo estado suministra información sobre la condición general del ecosistema y sobre la de otras especies de dicho ecosistema. Son taxones que son sensibles a las condiciones ambientales y que por lo tanto pueden ser utilizados para evaluar la calidad ambiental. Acá de nuevo entran los coliformes fecales, por ejemplo, porque ahí yo mido la calidad ambiental, ¿ok? Pero bueno, podría ser justamente lo que decía, ¿cómo era tu nombre? Disculpame que no estoy viendo quiénes hablan. Delfina. Delfina. Como decía Ujú. Delfina, justamente si la presencia de nutrias, lobitos de río, o sea, el mustélido carnívoro acuático, porque a veces le dicen nutrias al roedor, o quizá, ¿sí? Este, indica un ecosistema acuático saludable porque hay muchos peces y hay cadenas tróficas completas. Exactamente, podría entrar dentro de este concepto, lo que pasa es que tengo que tener información para probar que eso es así. Bueno, otros indicadores suelen ser los monos, por ejemplo. Los monos están indicando por sus necesidades de comer frutas y hojas y por tener amplios rangos que los bosques tienen una composición saludable en cuanto a la oferta de alimento. ¿Ok? Por ejemplo, el carayá o mono aullador, ¿no? Acá está, fíjate tu ejemplo, Delfina. El lobito de río o nutria dicen que es un indicador de ecosistemas acuáticos y hay algunos trabajos que tratan sobre eso, efectivamente. Bueno, vamos a otras de las especies. En este caso, especie paragua. Les pongo siempre el nombre en inglés con el que lo van a encontrar también.
por si les interesa buscar literatura, porque hay mucha más literatura en inglés que en castellano. Bueno, especies paraguas son aquellas que, si yo protejo una de estas especies, protejo en realidad un amplio rango de las especies coexistentes en los mismos hábitats, ¿sí? Muchas de las cuales son menos conocidas y difícilmente se puedan proteger de otra manera. Piensen entonces en la definición de especie paraguas. ¿Qué consecuencias le van a ser, por ejemplo, especies de amplio rango o especies de rango restringido y que están solamente en algunos pequeños lugares del hábitat? ¿Qué les parece? De Alto amplio rango. rango. Y más bien especies de amplio rango, más bien especies de cadenas tróficas superiores. O sea que son especies verdaderamente que cuando yo las proteja van a abarcar a muchas, van a contener a muchas especies, ¿no? Por ejemplo, el lobo gargantillo nutria gigante, que aparentemente vive en pequeños grupos cada un montón de kilómetros de río. Y entonces, al proteger una población viable de la nutria gigante, podría proteger básicamente casi todo el ecosistema del río, ¿no? Bueno, podría ser el yaguareté también, por ejemplo, una especie paraguas. Podría ser osos, podrían ser, no sé, por ejemplo, un mamífero que migre, como por ejemplo los ñus o los caribús, ¿ok? Pueden ser también elefantes que, o sea, un Pueden herbívoro de ser gran elefantes, tamaño. Ujú, perfectamente. Un herbívoro que en parte también migra para conseguir su alimento ujú. y que cubre grandes extensiones. Entonces, protegiendo una población viable de elefantes, voy a proteger muchas otras especies. Exactamente. Ese es el concepto. Bueno, vamos al tercer tipo de especie, que son las especies emblemáticas, o banderas, también las van a encontrar como banderas, ¿ok? Son especies atractivas para el público y que tienen otras características que las hacen apropiadas para la comunicación de preocupaciones conservacionistas. Son útiles en el plano simbólico para elevar la conciencia respecto de la conservación. Fíjense, acá detallo algo. En los casos anteriores nosotros teníamos una característica biológica, como ser, por ejemplo, indicar una modificación ambiental o protegiendo una especie, yo protejo muchas otras, porque esa especie tiene un amplio rango. Pero acá en realidad, ¿qué les parece? ¿Tenemos alguna cuestión biológica en esta definición? No, es más que nada para el común de la gente, para que llame la atención Claro, conservarla. para que llame la atención, pero no quiere decir que esta especie me esté indicando algo del ambiente. Lo Se me único ocurre que el ejemplo del panda, por ejemplo. el panda puede ser, pero además es una especie amenazada. Además es una especie amenazada. Ah, ujú. Y, y podría Pero llegar no a sé, la ser, ballena puede ser podría llegar a cuando ser se una me ocurre. especie paraguas también el panda. Hay otras, hay una, por ejemplo, que no está amenazada nada y la verdad que no indica mucho, bueno, indica poco por lo menos. Suele haber algunas aves simpáticas. Por ejemplo, los pingüinos. Pingüinos hay millones en las costas argentinas, el pingüino de Magallanes. Sin embargo, fíjense que cuando pasa algo, los pingüinos son una especie que está muy difundida como, por lo menos el pingüino que hay en la costa argentina está muy difundida como especie emblemática. Sin embargo, no es necesariamente indicadora de algo, ¿eh? Ni está en extinción ni nada parecido, ¿sí? Otras podrían ser, por ejemplo, los flamencos. Unas poquitas especies están amenazadas, pero el flamenco, que es un animal abundante, por ejemplo, lo pueden ver ahí en las playas del norte de la laguna Setúbal, ahí en el Chaquito, esa zona, en cantidades, o sea, pero fíjense que motiva un montón de notas, un montón de cosas, y la zona, son animales en general lindos y simpáticos para nosotros. Pero bueno, hay que ponerlos en contexto, no me están necesariamente indicando nada biológico. Bueno, y las especies claves, que es la última categoría que vamos a ver, o Keystone Species, son especies cuya desaparición de un ecosistema puede causar un cambio importante en las poblaciones de otras especies o en los procesos del ecosistema. Es una especie cuyo buen estado es vital para el funcionamiento de toda la comunidad. ¿Ok? Bueno, ¿qué les parece de este último concepto? Yo había leído un trabajo sobre la anaconda, que
porque en todo su ciclo de vida, cuando es pequeña, sirve de alimento para otros animales, y cuando ella es grande, es un depredador tope, entonces es como que regula todo el ecosistema, Bueno, si eso pero está no sé probado y si... el trabajo lo afirma bien, es una especie clave, exactamente. Lo Sí. habíamos dado en A ecología, pero mí, no... Ajá. a mí Ujú. se me ocurren más especies que estén en los niveles tróficos más inferiores como productores, las algas, las plantas. Muy Puede bien. Por ser, ejemplo, podría haber, vamos a suponer, una especie que no está en el tope de la cadena trófica como el sábalo en el río Paraná, podría ser clave. ¿Por qué? Porque aparentemente todos los depredadores y los peces más grandes y una gran cantidad de los peces del río Paraná se alimentan de ese pez que es una especie de pez herbívoro porque es iliófago, ¿sí? Y tiene la mitad de la biomasa del Paraná, más o menos. O sea, tiene casi todos los peces que hay en la mayor cantidad de peso biomasa del río Paraná son sábalos, ¿no? Entonces podría ser una especie clave del sistema. O podría ser, por ejemplo, una profe, especie que fija nitrógeno, una planta que a través de micorriza fija nitrógeno y hace al ambiente mucho más rico en nutrientes. Sí, Y en escucho. ese caso no sería a partir de la bacteria que tienen asociada, va, en el Claro, caso de que puede tengan ser tanto asociada. la bacteria como la planta que es capaz de la micorriza. En ese caso es una simbiosis. Sí. Pueden Bien. ser productores, como creo que decía Ramiro, me parece, productores. profe, ¿pueden ser por ejemplo, polinizadores? Onda, las Los abejas. polinizadores suelen ser especies claves, porque sin ellos las plantas no se reproducen. Exactamente. Pueden ser abejas, pueden ser colibríes, puede ser un conjunto de polinizadores. Normalmente son especies claves. A ver si tengo ejemplos acá. Bueno, los reptiles, justamente, ahí está, la anaconda, podrían ser especies claves porque usan muy eficientemente la energía y aumentan la productividad. En este caso, los yacarés, hay un estudio para el Amazonas que aumenta la productividad de los sistemas acuáticos. ¿Cómo? Son en realidad varios reptiles, yacarés, tortugas acuáticas, que en realidad en el Amazonas el río se desconecta de las lagunas de inundación durante mucho tiempo. Y es un río que crece muy regularmente y esas crecientes inundan grandes áreas. Pero cuando está desconectado hay pocos peces y hay pocos nutrientes para el fitoplancton y las plantas, porque esas lagunas tienen pocos nutrientes. Y es ahí en donde los yacarés y las tortugas capturan grandes cantidades de peces que pueden comer grandes cantidades en poco tiempo cuando se produce la llena. Ellos acumulan grasas y tejido corporal porque son muy eficientes y después cuando el río se desconecta, ¿sí? Estos animales comen mucho menos y en realidad lo que hacen es gastar sus reservas corporales que pueden aumentar muchísimo y liberar nitrógeno y fósforo, que es fundamental para, esos nutrientes son fundamentales para el fitoplancton y a su vez para el zooplancton y mejoran las cadenas tróficas. Esto se dieron cuenta porque en la década más o menos de 1950 en adelante, cuando cazaron miles de cocodrilos y yacarés y los vendían, Brasil exportaba como 50 millones de pieles al año, vieron que bajaba la pesca en todas estas lagunas que eran muy importantes para la pesca. Y entonces un alemán, Fitko, hizo un trabajo en el año 1974 en donde se llevó yacarés y cocodrilos del Amazonas bien alimentados y los puso en piletas con agua destilada y midió la cantidad de nutrientes que soltaban en esas piletas y vio que era inmensa la cantidad de nutrientes y que entonces ahí postuló que estos animales eran claves en el Amazonas para estos ecosistemas acuáticos conectados temporalmente que tenían pocos nutrientes, ¿ok? Además capturan nutrientes externos y además pueden tener grandes densidades en ecosistemas acuáticos pequeños. Esta es una foto del Pantanal, pero por ejemplo en el Liberado donde estoy hay también grandes densidades de yacarés. ¿Ok? Bueno, este es un cálculo que hicimos para una laguna en el Parque Pilcomayo y vimos que en una laguna de 19 kilómetros de costa, 700 hectáreas, había más de 2.000 individuos.
Bueno, además mantienen cuerpos de agua profundos cuando hay sequías, donde sobreviven peces y animales acuáticos, ¿no? Este es el lagarto de los Everglades, el caimán mississippiensis. Bueno, acá tenemos un ejemplo de especies claves, ¿no? Ahora, bueno, charlando un poquito y viendo los conceptos que teníamos antes, ¿cuál de todas estas 4 tipos de especies que vimos les parecería más importante en conservación? La paragua. No, para mí la clave. Y depende del objetivo, digamos, de lo que se quiera conservar. Claro, un poco depende del objetivo, eso es cierto. De todos modos, las especies claves siempre son importantes porque Sí. si se ven afectados, desaparecen, el ecosistema completo se ve afectado. Las claves son muy importantes siempre. Las indicadoras en realidad, bueno, son indicadores, pero no quiere decir que sean claves, porque bueno, fíjense que una especie puede ser todo esto o puede ser solamente una o dos cosas de esto o una sola, digamos. O sea, pero tiene que encajar dentro de la definición. O sea, una especie clave tiene que ser paraguas, pero si fuera paraguas, además de ser fundamental en el ecosistema, proteger esa especie me llevaría a proteger muchísimas otras más. Si no, no es clave y paraguas, ¿está? Por ahí el objetivo sería de encontrar especies que acumulen la mayor que aparezcan en la mayor cantidad de categorías, ¿no? Y podría ser, sería lo ideal, pero nunca voy a encontrar eso. No sé si La nunca. especie Es perfecta, posible, la superespecie. pero sí, la perfección a veces no es una de las mayores, de los atributos de la naturaleza más frecuentes. Pero bueno, sí es posible que existan, pero sepan bien que son conceptos diferentes y no necesariamente un concepto implica el otro, ¿ok? Bueno, fíjense que van a leer un trabajo que está ahí en el entorno, que bueno, ahí indica atributos claves de estos tipos de especies, indicadoras, paraguas, banderas y claves, ¿ok? De estas especies sucedáneas, ¿no? Y cuáles son atributos importantes, cuáles son irrelevantes. Fíjense, representan a otras especies. Si es una indicadora de salud no es necesario, si es de poblaciones sí, y si es de biodiversidad sí representa a otras especies. Si es una especie paraguas sí, porque obviamente la especie paraguas va a conservar a otras. Si es bandera no es necesario y si es clave, generalmente también porque si yo afecto a ella va a afectar a otra, ¿sí? Una especie o grupo es una especie o grupo de especies y bueno, acá véanlo, pero este cuadrito lo van a tener ahí en la publicación que van a tener que leer. Y esto básicamente es, como les decía, fíjense, por ejemplo, una especie clave, el tamaño corporal es irrelevante porque puede ser una bacteria fijadora de nitrógeno o puede ser un productor primario, un alga que produce, que mantiene toda la cadena trófica de un ecosistema acuático, vamos a suponer, ¿sí? Sin embargo, las paraguas en general son grandes, las banderas también, porque no voy a tener un microorganismo de especie de bandera, porque el público no lo va a poder ni ver, ¿no? Obviamente. Y bueno, acá tienen esto para que lo estudien y lo tengan en claro sobre las características de las especies. Bueno, y por último, lo que les quiero dejar también sobre estos tipos de especies es que también esto está muy discutido. Algunos dicen que son efectivas tener este tipo de especies para la conservación, otros dicen que en realidad las usamos un poco indiscriminadamente sin saber si verdaderamente tienen esas características que decimos que tienen. Yo diría que ese puede ser el caso de los anfibios tal vez, de algunos grupos. Y bueno, lo que vamos a ver en el próximo teórico, ya me estoy quedando sin tiempo, me dice 10 minutos, vamos a ver especies amenazadas. Que bueno, de nuevo, es otra categoría definida por otras características y una especie amenazada puede llegar a ser también, estar dentro de las otras categorías, pero para eso tienen que cumplir con los requerimientos de cada categoría. ¿Ok? Bueno, cuando se corte, entramos con la misma clave y todo lo mismo. Voy a dejar... Ah, no dejo de grabar. No dejo. ¿Está grabando todavía? Sí, está grabando. Bueno. Sí. Voy a volver a compartir la pantalla. Y vamos a empezar a ir a las especies amenazadas.
estaban al principio. Ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Bien, bueno. Especies amenazadas. La definición es bien concreta y es una definición que realizó la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Son especies que enfrentan una elevada probabilidad de extinción a corto plazo porque a largo plazo todas las especies se van a extinguir obviamente, o la mayoría, a corto plazo, o que se aproximan a dicha situación de continuar las presiones directas sobre estas o sus hábitats por parte del hombre. O sea, siempre son especies que su extinción está provocada por alguna de nuestras actividades. Y esa extinción va a ocurrir a corto plazo. ¿Ok? Bueno, hay categorías de amenaza que son también definidas por UICN, pero tengamos cuidado porque también las especies amenazadas son reguladas en las legislaciones nacionales y provinciales. Y en la legislación nacional, a veces el nombre o la forma de denominar las categorías es levemente diferente a lo que plantea a nivel internacional UICN. Las categorías son desde la situación más grave, que es extinto, que es cuando una especie desaparece por las actividades humanas. Recuerden el loro, el guacamayo azul glauco que les mostré en algunos de los teóricos, ¿sí? Después sigue la categoría EW, que es extinto en estado silvestre, o sea, desapareció hasta el último individuo de la naturaleza y solo queda en cautiverio, ¿sí? Y después tenemos las que llamamos, obviamente que extinto ya no es una categoría de amenaza porque lo perdí para siempre. Las categorías de amenaza son en peligro crítico, en peligro y vulnerable. Y después la UICN divide riesgo bajo, que son categorías que no quiere decir que la especie no pueda disminuir. Cuidado con eso. La especie puede disminuir, pero no disminuye lo suficiente como para considerarla amenazada. Porque en realidad las especies amenazadas que servirían para priorizar acciones de conservación son aquellas que en el corto plazo se van a extinguir. ¿Está? Bueno. Y básicamente UICN plantea algunas cuestiones cuantitativas y cualitativas, y básicamente son 5. Estos son los criterios con los cuales yo voy a determinar si una especie está amenazada o no. Y esos criterios son reducción o declinación poblacional rápida, rango geográfico reducido, fragmentado o en declinación, población pequeña declinando, población muy pequeña o muy restringida geográficamente, y un análisis cuantitativo, por último, que muestra una elevada probabilidad de extinción. Estos son los criterios que va a aplicar la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ¿sí? Lo importante, para mí también, es que vamos a ver que son criterios de rareza, ¿sí? Son criterios de rareza. Y acá es donde me gustaría primero revisar un poquito los criterios de UICN y después en un espectro más amplio vamos a ver que las especies amenazadas son aquellas que tienen algún tipo de rareza, una rareza a nivel demográfica o una rareza geográfica y que a su vez son, o una rareza a nivel de especialización en el uso del hábitat o de especialización ecológica y a su vez luego son afectadas por las actividades humanas. ¿Ok? Bueno, fíjense que estas son las categorías y obviamente desde esta categoría a esta categoría aumenta el riesgo de extinción. Aumenta el riesgo de extinción. Les pregunto algo, ¿ustedes creen que todas las especies de la biodiversidad mundial están evaluadas por UICN, por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza? No, creo que las que deben estar más evaluadas son las especies bandera. Claro. ¿Cuántas especies, las Además banderas? puede ser, Bueno,
Además puede ser que la mayoría no estén conocidas tampoco, no estén Claro, en descritas y no principio se es. tengan datos. En principio es, o sea, sabemos que no conocemos, ustedes como biólogos saben que no conocemos toda la biodiversidad que hay en el mundo. Entonces hay especies que están siendo descriptas. Obviamente que ni bien son descriptas no van a ser evaluadas, va a pasar un tiempo. Pero por ejemplo, ¿les parece que todos los hongos estarán evaluados, que todas las bacterias estarán evaluadas, que todas las plantas están evaluadas? No, para nada. No. No, es muy poco lo que se conoce. No, Creo exactamente. que es Bueno, un porque son millones de 12%. especies. Bueno, por Ujú. ejemplo, les comento algo. Todos los anfibios están evaluados en este momento, todos los descriptos hasta hace 1 o 2 años, porque el proceso de evaluación lleva un tiempo. Los descriptos recientemente no, pero todos los anfibios están evaluados. Todas las aves descriptas hasta hace 1 o 2 años están evaluadas. Y todos los mamíferos descriptos hasta hace 1 o 2 años están evaluados. Ahora, los reptiles están evaluados solo el 40% de las especies, 40-50%. ¿Sí? ¿Por qué les parece que pasa eso? Creo que más que nada por cuestiones estéticas. ¿O no? Claro, en O sea, Porque es parte, difícil como- estudiar esas especies. claro, Ujú. sí, es un poco de todo eso. En parte, por ejemplo, las aves nos gustan Además, más a todos, nos gustan más a los humanos. No tenemos repulsión hacia las aves, salvo que tengamos alguna fobia, pero no, la mayor parte de la gente, la inmensa mayoría, no tiene repulsión a las aves. Y nos gustan más, entonces las estudiamos más y las evaluamos más. Y lo mismo pasó con los mamíferos. Como son más afines a nosotros los que somos mamíferos, los estudiamos más y los evaluamos a todos. Los anfibios, algunos son repulsivos, pero no tanto, y también hubo un esfuerzo mundial de evaluación. Y son no muchas especies, son muchas menos especies que las aves, los mamíferos y los reptiles. En cambio, los reptiles, como nos dan repulsión en parte, porque las víboras venenosas no las quiere estudiar nadie, o porque nos representan culturalmente algo que no nos gusta, los evaluamos menos y los estudiamos menos. Y además tienen sus dificultades, pero los anfibios también tienen algunas dificultades para ser evaluados y algunos mamíferos también. Las aves tal vez sea el grupo más sencillo a nivel de evaluación. Pero bueno, fíjense que cómo siguen influyendo nuestra cultura a veces incluso en las decisiones que tomamos o en las evaluaciones de conservación que hacemos, ¿no? Y bueno, y obviamente organismos menos conocidos son menos evaluados, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la UICN, yo estoy participando de un esfuerzo mundial para evaluar a todos los reptiles. Nosotros evaluamos todos los del cono sur, de básicamente Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia. Y después, bueno, Brasil está evaluando, también todos los otros países del norte de Sudamérica que tienen una diversidad enorme de reptiles. Bueno, en un ratitito se va a cortar y ahí vamos a seguir con otra presentación. Hasta acá estamos más o menos bien, ¿no? Bueno, vamos a sí. ver la categoría extinta. Extinto es cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto, ¿sí? Para eso yo tengo que tener muestreos que demuestren que no quedó ningún individuo en la zona donde la especie vivía, y UICN pone un plazo de 50 años, o sea, no poco. Por ejemplo, este animal que es el Anorhynchus glaucus, que yo les mostraba que vivía en Argentina, no lo dio por extinto todavía porque no han pasado 50 años desde que se iniciaron las búsquedas.